Buenas noches, muchachos. Ya se están incorporando para iniciar con la capacitación de primeros auxilios. El día de hoy nos toca el módulo 5 de la capacitación de primeros auxilios. Vamos a esperar que se agreguen algunos más. Para los que están ahorita en línea, podrían ir compartiendo el video con sus amistades, sus familias, para que puedan verlo también. Va a ser de bastante utilidad. Bien, ahora sí ya creo que podemos pasar a la presentación. Buenas noches, vamos a iniciar con la capacitación de primeros auxilios. El día de hoy vamos a hablar del módulo 5, ¿no? El módulo 5 tiene una particularidad muy entretenida para el día de hoy. Obviamente este módulo en la parte práctica es mucho más divertida aún porque nos permite desarrollar con mucho más práctica, valga la redundancia, el entrenamiento adquirido en la parte teórica, ¿no? Entonces, el módulo 5 ¿de qué comprende? Comprende hemorragias, torniquetes, amputaciones, shock y hemorragias exteriorizadas, ¿no? Vamos a comentar un poco de cada una de ellas, hablando en síntesis lo que corresponde a la atención médica prehospitalaria. Bien, entonces vamos a iniciar con hemorragias. ¿Qué son hemorragias para tenerlo claro como definición? Pues la salida o derrame de sangre fuera o dentro del organismo como consecuencia de la ruptura accidental o espontánea de uno o varios vasos sanguíneos. Quiere decir que esto puede ser causado en un accidente por un elemento punzocortante o perforante, ¿ok? En el caso de ser lesionado contra alguno de estos dos elementos. Pero en otros casos, la hemorragia podría darse por un golpe contundente, no necesariamente cortante ni perforante, sino
simplemente por un golpe contundente a una determinada velocidad, y esto podría generar un desprendimiento de un órgano vital importante o no importante dentro de la cavidad torácica, de la cavidad abdominal o la cavidad cerebral, que podría iniciar la ruptura de vasos sanguíneos que no se exponen al exterior. Entonces, esto también es parte de una hemorragia. Las otras causas que podrían generar una hemorragia, ya no como atención de emergencia producto de un accidente, sino como producto de una enfermedad. ¿Okay? Las enfermedades podrían generar también hemorragias importantes en la persona. ¿Okay? Entonces, cualquiera de estas 4 situaciones podría generar una hemorragia, pero por lo general la que más está alineada a la atención médica prehospitalaria o a la atención del socorrista o brigadista, para este caso específico de brigadistas vecinales, pues está enfocada básicamente en las que son originadas por elementos punzocortantes o perforantes. ¿Okay? Dentro de ellas podrían ser las perforantes, por ejemplo, heridas de bala, ¿no? Apuñalamientos, o una caída y una incrustación de algún elemento metálico o cualquier otro elemento que pueda perforar el tejido de la piel, ¿no? Bien, ¿cuál va a ser su clasificación respecto a la hemorragia? Vamos a tener hemorragias arteriales, vamos a ver hemorragias venosas, vamos a ver hemorragias capilares. Entre estas primeras 3, por ejemplo, las hemorragias arteriales son todas aquellas que van a afectar, ya sea por un corte tangencial o perforación, alguna arteria importante o cualquier arteria del cuerpo humano. ¿Cuáles son las características? Bueno, va a haber un color rojizo vivo de la sangre, bastante llamativo. ¿Esto por qué? Porque la sangre que contienen los conductos arteriales es sangre oxigenada, ¿no? La sangre una de las características también es que sale a gran presión a borbotones o impulsos rítmicos. Cuando hablamos de los impulsos rítmicos, estos son básicamente los que denotan el comportamiento o movimiento del músculo cardíaco, del corazón, ¿no? En este caso, el corazón realiza 2 movimientos, que es bombear sangre y chupar sangre. Estos movimientos técnicamente se llaman el sístole y el diástole. ¿Okay? Estos movimientos son rítmicos y lo que generan es, en este movimiento rítmico, es una pausa entre uno y otro. Entonces, esta va a ser la característica de un sangrado arterial, ¿okay? Que provenga de una hemorragia. Luego, el sangrado venoso, la hemorragia venosa. La característica es un color rojo más oscuro, ¿ok? Eh, es un movimiento o una salida muy lenta la que va a tener al momento de distinguir la hemorragia. Y a diferencia de la hemorragia arterial, esta va a ser continua, no va a tener espacios rítmicos, ¿ok? Esta va a ser un sangrado continuo, no se va a detener en ningún momento hasta, obviamente, atender los primeros auxilios en una hemorragia venosa, tanto como en la arterial. Y en la hemorragia capilar, que es básicamente la ruptura de los vasos sanguíneos de la piel, el color es rojizo, sale desde pequeños puntitos de manera continua. Como ejemplo, podría decirles cuando les han tomado la muestra de sangre para determinar el grupo sanguíneo, ¿no? Cogen un dedo, la punta del dedo, y hacen un hincón con una pequeña agujita y sale una gotita. O sea, de esa manera es la que se puede distinguir una hemorragia capilar. Ahora, la hemorragia capilar también puede ser producto de una lesión abrasiva, ¿no? ¿Qué es una lesión abrasiva? En una herida, por ejemplo, ¿no? Tienes una caída sobre el pavimento, el asfalto, y el asfalto no es una superficie lisa, pulida. El asfalto es grumoso, ¿ok? Tiene deformación en la superficie y este material de asfalto, la composición es un poco con arenilla, tipo de hormigón, bañada con el asfalto. Entonces, en una caída, este asfalto va a producir una especie de roce, ¿ok? Y al momento de rozar va a lastimar, a lacerar varios puntos en el contorno de la piel o donde sea el contacto.
Esto va a generar brotes de sangre. A eso le llamamos una hemorragia capilar, por ejemplo. Es superficial, no es muy grave. Lo otro es que vamos a distinguir las hemorragias según donde se produce la salida de la sangre. Puede ser una hemorragia externa, puede ser una hemorragia interna o una hemorragia exteriorizada. Con respecto a las hemorragias internas, tenemos que distinguir que la sangre sale al exterior a través de alguna herida. Esta herida puede ser producida por un elemento externo o puede ser producida por una fractura. ¿Ok? Entonces la fractura podría astillarse internamente y a su vez por el movimiento ir cortando de adentro hacia afuera el tejido y luego la piel para luego exponerse, y al exponerse expone también el sangrado, ¿ok? Entonces a ese tipo de hemorragia vamos a llamarle hemorragias externas. Ahora tenemos las hemorragias internas. Las hemorragias internas se producen en el interior del organismo, ¿no? Sin salida al exterior, no se muestra. Esta podría ser una hemorragia abdominal en un accidente vehicular, una desaceleración forzada desde tu asiento por no utilizar cinturón de seguridad contra el tablero del vehículo. Entonces el golpe es a nivel de la cavidad abdominal y lo que puede hacer es internamente lesionar tejidos que pueden generar desprendimientos. Esos desprendimientos van a generar hemorragias internas que se van a identificar a través de diferentes signos o síntomas, ¿ok? Dependiendo el estado de la persona. Si está consciente, vas a poder distinguir síntomas, y si está inconsciente, vas a tener que identificar signos, ¿ok? Y las hemorragias exteriorizadas. Bueno, estas se producen desde el interior del organismo, pero son expuestas a través de los orificios naturales del cuerpo. Por ejemplo, una hemorragia nasal a través de las vías nasales. ¿Ok? Ese sangrado a través de las fosas nasales se le llama hemorragia exteriorizada. Un sangrado en el oído es una hemorragia exteriorizada. ¿Por qué y cómo y cuál es el tratamiento del por qué se producen este tipo de hemorragias exteriorizadas? Las vamos a ver en un momento. ¿Ok? Entonces, hasta ahí tenemos claro que según dónde se origine la salida de sangre, tenemos estos tres tipos de hemorragias, ¿eh? Externa, internas y exteriorizadas. ¿Cuál es la gravedad respecto a la hemorragia? ¿O cómo determinamos la gravedad de una hemorragia? ¿Ok? Para poder determinar un pronóstico. Hay que identificar la velocidad de la pérdida del sangrado. ¿Ok? Esa me va a ayudar a determinar o lo voy a poder determinar cuando identifique si se trata de un sangrado o una hemorragia arterial o una hemorragia venosa. Ahora, la velocidad de la pérdida de sangre también puedo determinarlo cuando calcule el volumen de pérdida, ¿ok? Y esto va a ser, posiblemente la puedo identificar en una hemorragia exteriorizada, ¿ok? El volumen de pérdida, ¿cómo se calcula el volumen de pérdida? Ahora vamos a ver eso un poquito más adelante. El tiempo transcurrido del sangrado, desde que empezó a sangrar o desde que tuvo el accidente, el corte o la exposición del sangrado o desde que se identificó el sangrado, hasta que llegaron los socorristas, los brigadistas, los bomberos, los médicos, etcétera. Hay que identificar un tiempo, si continúa o se detuvo en algún momento, eso hay que tenerlo claro. Y lo otro que nos va a poder ayudar a determinar la posibilidad de vida de la víctima o paciente es la edad y el estado físico del accidentado. ¿Okay? Cuando mayor es el volumen de sangrado que se ha perdido, mayor es el riesgo. La gravedad depende no solo de la cantidad de sangre que se pierde, sino del tiempo en el que se tarda la pérdida, ¿no? Para identificar un poco los porcentajes del sangrado, hasta 1 litro denominamos que es el 20%, ¿no? Que se puede soportar, que puede soportar el organismo. Una pérdida del 33% ya el paciente corre peligro, y a partir de 2 litros, que significaría el 40% de la pérdida, hay una alta tasa de mortalidad en los pacientes, ¿no? Ya es muy elevado. Para poder
tener un poco más claro cuando hablamos respecto a los porcentajes, vamos a distinguir o aprender a identificar el pronóstico o diagnosticar una hemorragia. Y esto lo vamos a hacer a través de la gravedad que genera una hemorragia, y eso nos va a permitir identificar la clase de pronóstico, ¿ok? Del paciente. Si nosotros hablamos de la clase 1, que sería una hemorragia leve, estaríamos hablando de la pérdida de un aproximado de 700 centímetros cúbicos de sangre, que esto sería un 15% de la pérdida, ¿ok? Y con respecto al estado de la conciencia en la clase 1 o la hemorragia leve, voy a tener un paciente con actitudes ansiosas, ¿no? El paciente va a estar un poco nervioso, preocupado, obviamente, por la hemorragia. Solo de ver la sangre ya empieza a generarle ansiedad, ¿ok? La frecuencia respiratoria en las hemorragias leves van a tener un promedio entre 12 a 20 respiraciones por minuto, ¿ok? Eso le va a permitir determinar a ustedes que se trata de una hemorragia leve. Y la frecuencia cardíaca, básicamente estos parámetros, tanto de la frecuencia respiratoria como la frecuencia cardíaca, están dentro de los parámetros normales todavía, porque estamos hablando solo de una pérdida de un 15%. ¿Ok? En la frecuencia cardíaca hay que tomar en cuenta que las pulsaciones van a ser menos de 100 pulsaciones por minuto, y va a denotar una pulsación rítmica, llena, ¿no? En la identificación de la pulsación arterial. En la clasificación 2 de la hemorragia, vamos a llamarla hemorragia moderada, hay una pérdida de entre 750 a 1500 o litro y medio, ¿no? 1500 centímetros cúbicos, que sería litro y medio de sangre la que perdemos. Antes de pasar a la hemorragia moderada, vamos a explicar en este punto de la clase 1 el tema del volumen, ¿no? Del volumen de la sangre que se pierde. Para esto es simple, hay que sacar una regla de 3 simple para poder identificar el volumen de sangre o la cantidad de sangre que se pierde, ¿ok? El cálculo se hace entre una persona de 100 kilos de peso y 7.7% de peso corporal significaría esto la proporción de sangre. Si nosotros tenemos a una persona que pesa 100 kilos, ok, y hacemos la regla de 3 simple, para una persona de 80, lo que vamos a hacer es multiplicar 80 por 7,7. En este caso, para la multiplicación del 7,7 lo vamos a redondear por 8, ¿no? Y tendríamos 7.7 por 80, ¿ok? Entre 100 me va a dar igual a 6,4 litros de sangre, que es lo que estaría, que sería el porcentaje de esa persona, ¿no? Lo que tendría de sangre como volumen de una persona de 80. Ahora, de 6,4 litros es lo que tendría una persona de 80 kilos. ¿Cuál es el porcentaje que pierde si pierde 15% de 6,4 litros? ¿Mm? Entonces, hay que tener en cuenta esto, porque muchas veces suele pasar en que tratamos de sacar esa misma proporción cuando dividimos el peso de la persona entre 3 y dicen ese resultado es el volumen de sangre que debería tener la persona en el cuerpo. Y eso no suele pasar así, porque no es lo mismo una persona que pese 100 kilos a un lactante con una fractura, con exposición y hemorragia. Porque la corpulencia de un lactante o de un niño es mucho menor a la corpulencia de una persona adulta. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, pasamos a la clase 2 o hemorragia moderada. ¿Cuál es el volumen sanguíneo perdido de una hemorragia moderada? El volumen de sanguíneo perdido en una hemorragia moderada es de un 30% para llamarlo moderada. Esto significa 750 mililitros o centímetros cúbicos o 1500 centímetros cúbicos, que es igual a 1,5 litros de sangre perdido. ¿Ok? El estado de la conciencia de esta persona
va a estar intranquilo. Aparte de ansioso, ahora también se pone intranquilo. ¿Ok? Y empieza a preguntar y empieza a querer saber y, ¿no? Entonces está en un estado de intranquilidad. La frecuencia respiratoria varía entre 20 a 30 respiraciones por minuto y la frecuencia cardíaca está entre 100 a 120 pulsaciones por minuto. ¿Ok? Pasamos a la clase 3 o la hemorragia grave. En la hemorragia grave, el volumen sanguíneo perdido está entre un 40%. ¿Ok? ¿Qué significa? Entre 1,5 litros y 2 litros de sangre perdida. ¿Ok? Además de estar ansioso e intranquilo, el estado de conciencia de esta persona se torna confuso, ¿no? Para poder identificar esto hay que empezar a hacer preguntas para saber un poco si estamos todavía entre la hemorragia moderada o ya pasamos a una hemorragia grave, ¿ok? La frecuencia respiratoria va a estar entre 30 respiraciones y 40 respiraciones por minuto y la frecuencia cardíaca entre 120 y 140 pulsaciones por minuto. ¿Ok? Luego pasamos a la clase 4, que sería la hemorragia muy grave. En la hemorragia muy grave vamos a tener un volumen de sangre perdido de 40% o más del 40%. ¿Ok? Para más del 40% de sangre perdido, nosotros podemos decir que es una hemorragia muy grave. Y el estado de la conciencia es omnilado, ya no hay reacción de estado de conciencia, se le va, ¿no? Y la frecuencia respiratoria, pues más de 40 respiraciones por minuto y la frecuencia cardíaca entre 140 pulsaciones hacia arriba, ¿no? Y el pulso es débil, no se logra sentir con claridad. A esto tendría que agregarle que hay una nueva o una forma, una clase más en el tipo de hemorragia y a esto le llamamos la hemorragia masiva o mortal. Si bien es cierto, la hemorragia grave o muy grave es más de 2 litros de sangre, que representa un 40% de la pérdida del volumen sanguíneo. En la masiva o mortal es más de 3.000 o 3 litros de sangre perdido, que representa entre 60 y 100% ya del volumen de sangre perdido. Esta clasificación no la he colocado en este punto porque para ese tipo o el reconocimiento de ese tipo de sangrado, que sería el masivo mortal, más de 3 litros en adelante, ya no hay tratamiento. Pues eso tiene, termina en la muerte lastimosamente de la víctima, ¿no? Entonces, estas 4 clasificaciones, la hemorragia leve, la hemorragia moderada, la hemorragia grave y muy grave, tiene todavía tratamiento de la forma en cómo vamos a ir explicando más adelante, ¿no? Pero eso hay que tomarlo de todas maneras en consideración. Bien, habíamos hablado que existen hemorragias externas y habías explicado que estas van a tener una exposición del músculo óseo, del hueso, ¿ok? O mejor dicho, la exposición del músculo óseo del hueso podría ser una de las generadoras de la hemorragia externa. ¿Ok? Lo otro, sin necesidad de tener exposición del músculo óseo, podría ser un corte. ¿Ok? Un corte profundo que haya afectado un conducto venoso o un conducto arterial o también una lesión capilar a nivel de piel, de dermis y epidermis, ¿no? Y lo otro que podría ser una situación que genere una hemorragia externa, pues sería una amputación tangencial de cualquier miembro o extremidad. ¿Ok? Entonces, para controlar las hemorragias, en principio hay que hacer presión directa sobre la herida. ¿Qué significa hacer presión directa sobre la herida? Hay que colocar apósitos compresivos. ¿Qué es un apósito compresivo? Un apósito compresivo está constituido por una gasa grande que en su interior tiene algodón para mayor absorción. ¿Ok? Esta gasa se va a colocar sobre la herida haciendo presión para generar la coagulación. Esa gasa obviamente podría llenarse de mayor sangrado, lo ideal es no retirarlo. ¿Ok?
Lo segundo que vamos a hacer es la elevación de la extremidad o la parte afectada. Por ejemplo, como se ve en la figura número 1, si yo tengo una lesión a nivel de la muñeca, pues lo que voy a hacer es levantar el brazo por encima del nivel del corazón. Esa es la manera correcta. ¿Ok? Lo siguiente que tengo que hacer, si es que la presión directa sobre la herida o la elevación de la extremidad afectada o parte del cuerpo afectado no logra controlar la hemorragia, lo siguiente que tenemos que hacer es una presión directa sobre la arteria. Y esto es buscando la arteria proximal, se llama así, proximal al corazón, anterior a la herida. ¿Ok? Entonces, si yo tengo la herida a la altura de la muñeca, buscaré la presión de la arteria humeral, ¿ok? Que está próxima o anterior a la herida, pero está distal al corazón, ¿ok? O sea, distante al corazón, es la siguiente más lejana al corazón, ¿ok? Y lo otro que podría requerir como tratamiento, que no es lo más recomendable para personal que no está entrenado, pero que sin embargo es una opción, un recurso, un último recurso, diría yo, es el torniquete, que se hace en casos muy extremos. ¿Ok? Bien, ¿qué es la presión directa? ¿Cómo hacemos la presión directa? Había dicho yo que utilizamos elementos de compresión para el mecanismo de compresión, como la gasa con algodón, que en su interior tiene algodón, pero esta gasa y este algodón tiene que venir eh, desinfectado. No podemos coger de cualquier lado una gasa y como tratamiento ponerlo que no se puede hacer y se pueda utilizar algún trapo o una toalla o algún otro elemento que me permita hacer presión y absorber un poco el sangrado, se puede hacer. No es el tratamiento ideal para un socorrista entrenado, preparado, con equipamiento. ¿Ok? Pero en una atención de primeros auxilios donde no tengas absolutamente este tipo de logística y tengas que echar mano de lo que tienes al alcance, es permitido, ¿ok? Pero en todo momento hay que garantizar siempre evitar una sepsis en el paciente, en el tratamiento, ¿ok? Eh, hacemos presión siempre sobre la herida. Esta presión no significa que voy a presionar de tal manera de que no solo la sangre deje de salir de la arteria o vena, sino también que voy a evitar que los vasos sanguíneos del tejido se irriguen. Eso podría generar una necrosis tisular. ¿Ok? Hay que tener mucho cuidado. Ahora, lo otro es que si la sangre llenó el primer apósito compresivo, lo que tengo que hacer después es simplemente colocar un siguiente apósito sobre el que ya está húmedo o mojado. ¿Ok? No se retira por nada del mundo el primer apósito. ¿Cuál es la razón? La razón es que si, y suele pasar, no, ese ya está lleno, vamos a poner otro, ¿no? La razón es que si tú quitas o retiras el primer apósito, al haber generado en la primera compresión directa una coagulación, al momento de retirar vas a forzar nuevamente el sangrado, porque rompes el efecto de la coagulación, ¿ok? Entonces se tiene que colocar nuevamente más gasa, toda la que puedas, encima de la herida hasta que puedas tener controlada la hemorragia. ¿Ok? Esa es la razón. Ahora, ¿cuál es la excepción? No podemos hacer obviamente una presión directa en una herida cuando esta herida es generada por una fractura. ¿Qué va a pasar? Lo que yo les explicaba hace un momento, ¿no? Cuando tienes una fractura en el músculo óseo y se astilla o esta se astilla o queda en forma de chaveta, va cortando de adentro hacia afuera la piel hasta que se expone. Ya cuando el hueso se ha terminado de romper por completo y ha expuesto producto del mismo accidente, no por movimiento, sino ya por el accidente y está expuesto, tú puedes ver el hueso y hay sangrado, no voy a colocar la presión directa con un apósito sobre el hueso. Para esto el tratamiento es otro.
Para esto lo que voy a hacer es primero tratar de cubrir el hueso que se expone alrededor con una venda triangular o con bastante apósito compresivo también en forma de dona o como un aro, dejando un orificio al centro para llegar al nivel del hueso que se está exponiendo y a partir de ahí colocar apósito para que simplemente se absorba y se coagule y luego colocar una venda. Y en todo momento evitar el movimiento. Hay que inmovilizar esa extremidad o parte del cuerpo que está afectada producto de producto de una fractura. ¿Okay? Eso es muy importante. Si nosotros presionamos el hueso que a la vez ha generado una hemorragia, al momento de presionarlo lo vamos a introducir y al introducirlo vamos a seguir cortando el músculo o más arterias. ¿Okay? Hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, cuando cese la hemorragia hay que envolver la herida con una venda apretando ligeramente y luego terminarla con un nudo. Para esto, muchas veces ya existe vendaje con apósito compresivo. Viene todo en uno solo, es un pack. Pero si no hay, hay que colocar el apósito compresivo con las gasas y con las vendas de un ancho de 10 centímetros hay que vendar posteriormente. Es importante colocar paños fríos o una bolsa de hielo para evitar o generar la vasoconstricción, que ayuda mucho a la coagulación para cortar el sangrado. ¿Ok? Bien. Lo siguiente que se hace es elevar, aparte de la presión directa, hay que elevar la extremidad. ¿Ok? Brazo, pierna. Si la herida es a la altura de la cadera, ¿se acuerdan de la posición de Trendelenburg? Bueno, esa es una muy buena posición. Al colocar al paciente en la posición de Trendelenburg modificada, lo que hago es que la sangre que se va a ir a irrigar las piernas ya no se desperdician y se mantienen donde tienen que mantenerse, que es a la altura del corazón. ¿Ok? Pero siempre se va a tener que aplicar la presión directa. La elevación, el Trendelenburg, es una muy buena forma de elevar partes del cuerpo que no necesariamente sea una extremidad. ¿Ok? Lo otro es, si es la extremidad, las extremidades superiores, hay que levantarlas siempre por encima del corazón. Si es en la pierna o muslo, también tenemos que hacer la posición del Trendelenburg modificada para que esos miembros inferiores o extremidades inferiores estén siempre elevadas por encima del corazón. De esa manera estamos garantizando que no haya tanta presión sanguínea en la herida y se mantenga irrigando el funcionamiento cardíaco, ¿no? Si no podemos controlar la hemorragia a través de la presión directa, no podemos controlar la hemorragia a través de la elevación de la extremidad afectada, ¿no? Podemos aplicar la presión arterial, ¿ok? ¿En qué consiste la presión arterial? En principio tenemos que buscar las arterias del cuerpo que estén próximas a la lesión, ¿ok? Y hay que hacer una compresión arterial. Tenemos que ubicar la arteria y presionar. Esta técnica genera dolor y bastante dolor. Para esto hay que informar al paciente, si está en estado de conciencia, hay que informarle y decirle lo que vas a hacer. ¿Ok? Le va a doler y vas a tener que hacerlo. Ahora, esto obviamente depende mucho del nivel de hemorragia en el que se encuentre, ¿no? Si un nivel de hemorragia leve te va a entender, si es moderado te va a entender, pero si es grave o muy grave, probablemente ya no tenga la capacidad de darte la autorización o entender de que vas a aplicar ese procedimiento. Pero en general es un procedimiento que se utiliza bastante cuando los dos otros métodos no funcionan o no detienen el sangrado. ¿Ok? Entonces vamos a buscar ya sea la arteria subclavia o la arteria carótida o la arteria humeral, la arteria axilar, la femoral, ¿ok? Para poder detener la irrigación sanguínea. Es una forma de controlar la hemorragia. Si el sangrado no se detiene después de 15 minutos de aplicar la presión directa, aplica presión con fuerza en unos puntos estratégicos, ¿no? Que están siempre ubicados entre la herida y el corazón para poder detener, que son los puntos más proximales al corazón, pero más distales o lejos de la herida. La utilización de un torniquete
es, como le expliqué hace un momento, es el último recurso, no es necesariamente lo que se deba hacer. Si bien es cierto, está contraindicado para que cualquier persona realice este procedimiento, eh, en una situación crítica es un último recurso que se utilizaría, pero hay que tener mucho entrenamiento para poder hacerlo. Yo en esta presentación no les voy a explicar la técnica completa. Ciertas luces para que tengan claro un poco de qué se trata el procedimiento del torniquete, ¿ok? O bloqueo, pero no necesariamente esto garantiza que ustedes salgan expertos o profesionales escuchando esta información únicamente. Se requiere mucho entrenamiento, ¿ok? Se requiere mucho entrenamiento para aplicar la técnica del torniquete. Salvo un caso de amputación traumática, como les explicaba, se puede utilizar esta técnica, ¿no? Donde hay una hemorragia masiva. En este caso, es una de las situaciones en la que se puede producir el nivel de hemorragia masivo o mortal por encima de los 3.000 centímetros cúbicos o los 3 litros de volumen de sangre perdido, producto de la hemorragia. ¿Ok? Entonces el tratamiento sería el torniquete. Pero en este caso, como les digo nuevamente, se los vuelvo a repetir, está autorizado solamente el personal que tenga alto entrenamiento para el uso del torniquete. ¿Ok? No es autorizado para cualquier persona. Es importante saber cómo utilizarlo bien, eso es definitivo. Aplicar solo en casos muy especiales, y estos casos especiales es la amputación o el aplastamiento, ¿ok? Tiene importantes contraindicaciones, ¿ya? Una de ellas, por ejemplo, es el trombo o los émbolos. ¿Qué es el trombo? El trombo es un coágulo de sangre que se va a producir producto del sangrado, que puede estar en los conductos venosos, arteriales o capilares después de la amputación, porque no todas las amputaciones van a generar una hemorragia directamente. El caso del trabajador de construcción civil de apellido Nina, que trabajaba en La Victoria, en una construcción, por ejemplo, él y 7 compañeros más fueron aplastados por el colapso de una estructura de concreto en un sótano. ¿Ok? El bloque de concreto aplastó y mató a los otros 7, pero a este señor Nina solo lo enterró. Cuando lo entierra, el bloque de concreto atraviesa el cuerpo, la parte superior de la extremidad, ¿ok? Y se lo amputa directamente, pero la tierra empuja su cuerpo sobre el bloque de concreto y el corte que le genera el concreto entre el brazo y el concreto queda como una especie de apósito compresivo. Estaba haciendo presión que no permitió que tenga una hemorragia. Pero en ese momento se estaba también generando la coagulación. Después de mucho rato, él logró ser rescatado. Él que había quedado dentro de una burbuja de aire, a pesar de estar enterrado con todo el material de deslizamiento, la tierra y el concreto, logró ser rescatado. Pero se le estaba aplicando, obviamente, medicamento para poder diluir estos coágulos de sangre, esos trombos. Cuando estos trombos recorren el conducto arterial, pueden llegar al corazón, ¿ok? Y producir un infarto cardíaco. Si estos coágulos de sangre se desplazan por las arterias que van a irrigar el cerebro, pues van a producir un infarto cerebral, ¿ok? Entonces, hay que tener mucho cuidado porque si no se calcula adecuadamente los tiempos y no se identifica cuál es la contraindicación cuando se aplica el procedimiento del torniquete, puede ocurrir este tipo de situaciones. Ahora, los émbolos son estos mismos coágulos de sangre que son arrastrados, son pequeñitos, pero son arrastrados por el torrente sanguíneo y se van a quedar encallados,
o se van a detener donde el conducto, ya sea arterial, venoso, capilar, se vaya reduciendo. Cuando se va reduciendo, estos émbolos se van a ir acopiando, acumulando y se van a encallar y van a taponear, impidiendo el flujo sanguíneo. ¿Ok? Y al impedir el flujo sanguíneo, obviamente no llega sangre ni al corazón, ni a los pulmones, ni al cerebro. Y otra vez tenemos otro problema. Entonces, esto tiene que ser muy bien aplicado. Se los estoy explicando como para que tengan conocimiento, para que sepan cómo funciona y no se expongan a tener que aplicar un torniquete sin antes haber estudiado adecuadamente y haber tenido los entrenamientos prácticos, los cuales aún no llevamos y tenemos que practicarlo, ¿no? Se puede usar una banda o una venda ancha así para poder tener muy buena manipulación, entre otros elementos. Hay que hacer una presión controlada que no sea para limitar la irrigación en los vasos capilares de la piel y generar una necrosis tisular, porque eso es lo que podría pasar, la muerte del tejido, y en vez de generarle un beneficio, estamos empeorando o perjudicando su situación, ¿no? Cada 20 minutos aproximadamente es que se tiene que aflojar ligeramente y con mucha lentitud. No es que aflojo para que vuelva a irrigarse, eso no pasa así porque ahí viene la contraindicación de los trombos y los émbolos. ¿Okay? Entonces hay que tener mucho cuidado con este aspecto. Bien, lo ideal sería que llegue el personal que esté altamente entrenado para aplicar este procedimiento, ¿ok? Que sería el personal de bomberos, el personal del SAMU, a un médico entrenado para esta situación, porque incluso ser médico no garantiza de que puedas aplicar el torniquete. El torniquete es un procedimiento prehospitalario, ¿no? Entonces, se tiene que tener un cierto entrenamiento y obviamente acompañado con los conocimientos médicos, pues funciona a la perfección, ¿ok? Y esto tiene que ser pues antes de los 20 minutos de ocurrido el problema. Si esto no pasa, habría que aplicarlo, pero como digo nuevamente, y lo estoy repitiendo muchas veces porque es importante que sepan que la aplicación de un torniquete no es un procedimiento que por lo general ayude sin tener un conocimiento previo. ¿Okay? Podríamos generar mayor problema si no tenemos conocimientos previos. Si no hubiera sido posible, habrá que aflojar de manera gradual, nunca bruscamente, para volver a hacer la presión controlada o continua, para no dañar, como dije hace un momento, los vasos sanguíneos del tejido y generar necrosis tisular. Después de esto tiene que permanecer con mucha vigilancia la extremidad que haya sido afectada donde se haya colocado el torniquete. ¿Ok? ¿Cómo tratamos una amputación? Por lo general, ya sea desde una falange, que podría ser un dedo, ¿ya? Hasta una mano, un brazo, una pierna. ¿Ok? Es importante cada vez que se aplique el tratamiento a la persona afectada, recuperar también la parte amputada. Pero ¿cómo se recupera la parte amputada? En principio hay que lavar, desinfectar lo más que se pueda la parte amputada con suero fisiológico, ¿ok? Para luego meterlo dentro de una bolsa, de un empaque plástico, ¿ok? Que sea totalmente hermético de preferencia, sino amarrarlo de tal manera de que quede aislado del exterior. Luego hay que colocarlo dentro de un recipiente con agua y hielo para mantenerlo en buena temperatura. ¿Por qué no podría poner directamente la extremidad amputada sobre el hielo? Porque además de haber perdido sangre, de tener que recuperar los tendones, nervios, arterias y venas para poder hacer la cirugía para probablemente tratar de recuperar esa parte del cuerpo amputado, pues vamos a generar quemaduras por baja temperatura. Y no se quiere dañar tampoco la parte amputada
Si no, esto ya no podría ser utilizado por los médicos para poder reconstruir, ¿no? Eso hay que tenerlo presente. Bien, una hemorragia interna, ¿en qué consiste? En principio, la hemorragia interna no presenta o no puede identificarse el sangrado hacia el exterior, ¿no? ¿Cuál es el peligro? Es que puede pasar desapercibido, ¿no? Yo no me puedo dar cuenta. Puedo aducir un dolor estomacal en el pecho, qué sé yo, y no puedo darme cuenta, ¿no? Me duele la pierna, digo, pero no hay sangre al exterior. Pero hay algunos signos que me pueden ayudar a determinar una hemorragia interna, ¿no? ¿Cómo puedo determinar que existe la posibilidad o la probabilidad de que el paciente haya tenido una hemorragia interna? En principio había que identificar el tipo de accidente que ha tenido. Si el accidente ha sido violento o si la víctima presenta signos o síntomas de shock, puedo determinar que se trata de una hemorragia interna. ¿Ok? Yo no veo sangre al exterior, pero a ver, se estrelló el carro que venía a 120 kilómetros por hora, está tendido en el suelo, está entrando en shock, ¿ok? Hay coloración rojiza, morada en la cavidad abdominal, cavidad torácica, o en el muslo, en la pierna, en el brazo. En la cabeza tengo el síndrome de mapache, donde los ojos se vuelven, o el contorno de los ojos se ponen morados, ¿no? Entonces, esto son signos que pueden ayudarme a determinar que estoy frente a una hemorragia interna. ¿Ok? ¿Y qué es el shock? Es un trastorno causado por la falta o la disminución del aporte sanguíneo en el tejido. ¿Por qué ha sido originado? Puede ser por la pérdida de un volumen importante de sangre, que esto va a generar un shock hipovolémico. O puede ser por la detención de la circulación sanguínea, que esto va a provocar un shock cardíaco o un paro cardíaco. O puede ser el aumento de la capacidad de los vasos sanguíneos. Hay una dilatación de los vasos sanguíneos y esto va a ser llamado un shock anafiláctico. ¿Ok? El shock anafiláctico puede ser también producido producto de una picadura de algún insecto o la ingesta de algún medicamento. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a expandir los vasos sanguíneos, ¿ok? Va a dilatar los vasos sanguíneos, ¿ok? ¿Cuáles, ¿Cuáles son los síntomas que va a presentar un shock? Escalofrío y piel pálida, va a estar fría y húmeda, va a haber sudoración, va a tener ansiedad, agitación, el pulso rápido pero débil, va a haber una respiración rápida y superficial, no va a ser fuerte, los labios y uñas van a tornarse cianóticas, o sea, azules, va a haber una tensión arterial muy baja, eso se llama hipotensión, va a haber alteraciones de la conciencia, mareos, vértigo, confusión, va a tener sed, esto es un signo bastante importante, las pupilas van a estar dilatadas o simplemente no van a reaccionar bien, ¿ok? Va a haber una confusión ahí. ¿Qué debemos hacer? En principio, controlar los signos vitales. Eso me va a ayudar a determinar o a clasificar rápidamente el nivel de hemorragia en el que se encuentra. Tratar las lesiones que lo provoquen. Si hay una pérdida de sangre producto de un corte en el muslo, pues hay que aplicar inmediatamente el tratamiento médico para control de hemorragias. Una vez que controlemos la hemorragia, tengamos claro que se van a restablecer las constantes vitales. Si no controlamos la lesión que provocó la hemorragia, las constantes vitales se van a debilitar, va a empeorar el paciente. Hay que aflojar todo lo que comprima a la víctima, ¿ok? ¿Para qué? Para que el torrente sanguíneo pase libremente por los conductos sanguíneos, ¿ok? Evitar la pérdida del calor corporal, evitar la hipotermia, evitar el shock hipovolémico, ¿ok? Hay que abrigar al accidentado con una manta. Si contáramos con manta luminizada, mucho mejor todavía. En el caso de que no se cuente con manta luminizada, con una manta y estemos en Ticlio,
o en un lugar donde no tengamos ningún otro elemento, la transmisión del calor corporal es una buena fuente de calor también para mantener la temperatura del cuerpo estable en una víctima. Si las lesiones lo permiten, hay que colocar la cabeza más baja que los pies, o sea, posición de Trendelenburg modificada. Si se dan cuenta, estamos viendo cosas que ya hemos revisado en los módulos anteriores y que poco a poco van engranando en los siguientes módulos, ¿no? Bien, habíamos hablado de las hemorragias externas, hemorragias internas, y ahora vamos a hablar de las hemorragias o las hemorragias exteriorizadas, ¿no? Y que son específicamente todas aquellas que generan un sangrado por un orificio natural del cuerpo humano. La sangre fluye hacia el exterior del cuerpo a través de los orificios naturales de nuestro cuerpo. Puede ser boca, nariz, oído, el ano, la uretra, los ojos, etc. ¿Ok? Vamos a ver la primera y la más común, la hemorragia más común, que es la epistasis, ¿no? O el sangrado nasal. Que básicamente son los episodios caracterizados por derrames de sangre provenientes de vasos sanguíneos ubicados en la parte anterior del tabique nasal o los niveles posteriores de la fosa nasal. ¿Qué produce? ¿O qué lo produce? ¿Por qué se produce este sangrado nasal? Puede ser por varias razones en principio. Puede ser porque los vasos sanguíneos de las fosas nasales son muy finos, son muy delicados. Puede ser por traumatismo nasal, quiere decir un golpe brusco en la nariz que genere una fractura del tabique nasal. Puede ser por desviaciones o malformaciones del tabique nasal. Puede ser por exposición a sustancias y humos de alta concentración. Cuando digo exposición a sustancias, puede ser farmacológicas o puede ser sustancias no autorizadas, drogas. Y humos en alta concentración, obviamente concentración química que irrite la mucosa y la va a resecar. Eso va a generar, obviamente, el sangrado de los vasos sanguíneos, ¿no? ¿Okay? De las mucosas. Heridas por hurgarse la nariz con excesiva fuerza. Esto ocurre mucho en los niños. Los niños les gusta meterse el dedo a la nariz, se van rascando para sacarse el moquito y al final terminan dañando la pared que reviste el interior de la pared nasal y hay una pequeña hemorragia. O simplemente a veces hay una hemorragia que no se exterioriza, pero que queda atrapada en los vellos nasales y luego se resecan y cuando retiras el moquito del niño, tiene un moquito con sangre, ¿no? Entonces, no necesariamente es un flujo constante de sangre, ¿ok? Pero una de esas características de rasgarse la nariz con el dedo puede generar esta hemorragia nasal. ¿Cuál es el manejo inicial? Colocar en posición de semisentado o sentado con la cabeza en posición vertical ligeramente inclinada hacia adelante. En primera instancia, se puede hacer una presión en el tabique nasal, en ambos orificios nasales, con la cabeza inclinada hacia adelante y esperar que pare prontamente la hemorragia. ¿Ok? Ese es en principio el manejo inicial. Está contraindicado y no es el tratamiento correcto, es un mito, es una leyenda, es lo que siempre nos han contado las abuelitas, que tírale la cabeza para atrás, ¿no? Jala la cabeza para atrás, que levante la carita, ¿no? Y ahí que esté un rato. ¿Qué es lo que va a pasar? Puede provocar un atragantamiento, porque el coágulo de sangre se va a alojar en las vías respiratorias nasales y va a bajar hacia el conducto respiratorio y eso va a generar después un ahogamiento, un atragantamiento en el paciente. O posiblemente esté tragando la sangre y tú no vas a saber cuándo termina o cuándo va a parar. ¿Ok? Entonces, ese no es el tratamiento correcto. Hay que inclinar ligeramente la cabeza hacia adelante y listo. Una de las cosas que genera la hemorragia nasal es la ansiedad. Lo hemos visto en la descripción de tipos de hemorragias leves, ¿no? Se va a generar ansiedad, ¿por qué? Porque no estamos acostumbrados a dar nuestra propia sangre y cuando lo vemos, pues nos ponemos ansiosos. Para esto es importante hacer una limpieza del rostro
del rostro y una eliminación de los coágulos existentes en, en el conducto nasal. ¿Ok? Para poder sacar los coágulos del conducto nasal es importante hacer el sonado nasal de manera enérgica, fuerte, pero una a la vez. Hay que ir alternando. Tapas una fosa nasal, haces el soplado nasal, ¿ok? Tratando de botar el aire por la nariz hacia afuera y luego tapas el otro orificio y destapas el que habías atrapado primero, ¿ok? Hay que hacerlo alternando para que pueda retirarse ese coágulo. ¿Cuál sería el otro tratamiento si es que este procedimiento no para la hemorragia? Habría que colocar el taponamiento nasal. Pero para hacer el taponamiento nasal necesito algunos instrumentos que si no los tengo también podría funcionar. Pero los instrumentos como el rinoscopio me permite identificar si la hemorragia es proximal o es posterior, ¿ok? Para poder valorar el sangrado y saber qué tanto voy a taponear o colocar el taponamiento nasal, ¿ok? Igual funciona, pero es importante ya que este tratamiento sea ejecutado en un ambiente tópico dentro de una atención hospitalaria. O sea, quiere decir que para este tratamiento ya tendríamos que haber evacuado al paciente. ¿Ok? Luego tenemos el sangrado por el orificio auditivo, que sería la otorragia, ¿no? ¿Por qué se produce el sangrado por el orificio auditivo? Hay diferentes factores. Puede ser una ruptura del tímpano, una infección de oído, un barotrauma. ¿Qué es el barotrauma? Es la exposición de la persona a una variación barométrica. Puede ser por encima del nivel del mar o por debajo del nivel del mar. Por ejemplo, si yo tengo una exposición barométrica por encima de los 3.500 metros sobre el nivel del mar y estoy viajando de aquí a Huaraz, voy a tener ese traumatismo probablemente que me genere una otorragia. ¿Ok? Pasa también a aquellas personas que practican buceo y bajan o se sumergen, ¿ya? Hacen o se sumergen por debajo de 2 atmósferas o 3 atmósferas, perdón. Una atmósfera sería 10 metros y el nivel cero está al nivel del mar y de ahí empiezas a bajar 10 metros, 20 metros, 30 metros. A partir de la tercera atmósfera, lo que va a pasar es que va a haber una presión barométrica y eso va a generar un traumatismo. Si no estás entrenado y preparado para para sumergirte por más allá de 10 metros de profundidad, es necesario, o puede ocurrirte esto, pero es necesario tener entrenamiento también para eso. ¿Okay? ¿Cuál es el manejo inicial? En principio, no se puede taponar el oído, nunca. Nunca se debe taponar el oído. Lo que hay que hacer es hay que colocar la cabeza inclinada del paciente hacia el lado del sangrado para provocar que la sangre no se acumule dentro del orificio auditivo, sino más bien salga, al igual que la hemorragia nasal. ¿Ok? Se coloca a la persona si está echada, lateralizado en la posición de seguridad. ¿Ok? Lateral de seguridad. Ante la posibilidad de que la otorragia se deba a un traumatismo cranoencefálico, la víctima debe ser movilizada en posición lateral de seguridad sobre el oído sangrante, pero con mucho cuidado para evitar agravar la lesión medular. O sea, si esta persona ha tenido una lesión en la columna, el tratamiento tiene que ser trasladarlo en la posición lateral de seguridad, tratando de inmovilizar la cabeza, colocando almohadillas desde el lado del sangrado hacia abajo, ¿no? El oído que sangra siempre hacia abajo para que caiga la sangre, y hay que ser muy cuidadoso con el movimiento para no seguir dañando la columna, ¿no? Ahora, la otorragia no es un proceso menor, o sea, no es algo simple, que podría llamar simple, ¿no? Limpia un poquito la sangre y se acabó. Quien la padece requiere ser tratado inmediatamente por un especialista, un médico. O sea, el traslado al centro hospitalario es de vital importancia.
como como todo daño en el cuerpo humano que no se pueda ver a simple vista, debe ser tratado o tratado con la mayor importancia y rapidez para que sea evaluado en un centro hospitalario que permita, a través de diagnósticos por imagen, determinar la gravedad y posteriormente el tratamiento. ¿Ok? Esto pasa o se aplica para todos los casos. Ahora, la hemorragia que se provoca o que se muestra por la boca tiene dos razones, básicamente. La primera es la hematemesis, que es el vómito que se genera por la boca, pero es provocado por una distensión del estómago. ¿Ok? La sangre viene desde el duodeno o del esófago. ¿Ok? Esa es la hemorragia digestiva alta. A eso le llamamos hematemesis. ¿Ok? ¿Por qué se produce? Son varias las razones, ¿no? Pero una de las que puedo mencionar son las úlceras del duodeno o gástricas, varices en el esófago, varices esofágicas se llaman, perdón. Puede ser por un tumor, ¿ok? Un tumor que esté en su etapa, digamos, eh, avanzada, que ha consumido las paredes del estómago, que produce la ruptura de los vasos sanguíneos y esto provoca también que el contenido de la cavidad abdominal del estómago sea devuelto. ¿Ok? ¿Cuál es el manejo inicial? Dependiendo del grado del compromiso o del tipo de sangrado, evaluando el volumen de sangre eliminada también por la hemorragia, verificar las condiciones de la vía aérea. Hay que ver que las vías aéreas estén permeables, que la persona pueda respirar, no tenga dificultad para respirar. ¿Ok? Suministrar oxígeno con mascarilla y con bolsa de reservorio de ser posible en una proporción de 12 litros por minuto, detener el suministro de oxígeno. Si no, es importante el traslado inmediato, la llegada de la ambulancia para que pueda ser tratado con oxigenoterapia. Aquí me voy a detener, por ejemplo, y qué bueno que este tipo de manejo inicial lo podemos estar tocando en la hematemesis o la hemorragia eh, provocado por vómitos, ¿ok? Que viene desde el estómago, es porque a veces nos vamos a encontrar situaciones de emergencia con sangrado que no necesariamente es por un corte, y es justamente de las que estamos viendo, ¿no? Las hemorragias externalizadas, las que salen por los conductos naturales del cuerpo. Entonces, llegas a la emergencia y encuentras que se trata de un sangrado producto de un vómito, entonces tú inmediatamente puedes deducir que se trata de una hematemesis, que quiere decir que es el sangrado desde el estómago. ¿Ok? Esto va a significar que el paciente puede entrar en paro cardiorrespiratorio si es que las vías respiratorias son bloqueadas por coágulos de sangre. Entonces, si pensamos en la aplicación de los primeros auxilios del módulo 1, por ejemplo, podemos pensar que el, el PAS, el procedimiento del PAS, que es proteger, asegurar y socorrer, o avisar y socorrer, es importante, ¿no es cierto? Porque llegas a la emergencia, te proteges tú con tu bioseguridad, para este caso específico de la hematemesis, y luego alertas al servicio de emergencia médica, avisas. Porque de no hacerlo y tu paciente entra en paro cardiorrespiratorio porque se taparon las vías respiratorias, entonces va a ser demasiado tarde cuando quieras alertar. Se dan cuenta que cada módulo que vamos avanzando de todas maneras va a involucrar a los módulos anteriores. Eso es importante saberlo, ¿no? Ahora, hay que proporcionar una ventilación a presión positiva de ser necesario si es que la oxigenoterapia no funciona. ¿Y qué es la ventilación por presión positiva? Como les dije también en el módulo 4, ya de aquí en adelante vamos a ir tocando algunas terminologías médicas que
obviamente yo voy a ir explicando, no es que ustedes sepan de qué se trata, yo voy a ir explicando cada una de estas terminologías para que puedan ir adaptando también su vocabulario en la atención médica prehospitalaria. Porque como en todo entrenamiento, es importante que si tú, brigadista vecinal, entrenado y preparado, llegas a un lugar de una emergencia y te encuentras con otro brigadista de otro lugar, de otra institución, ¿ok? Y empiezan entre ambos a atender a una víctima, pues manejando los mismos términos, hablando el mismo lenguaje, ¿ok? Van a lograr salvar la vida de esa persona. Pero si yo no manejo la terminología, ¿ok? Entonces voy a tener ciertas complicaciones o serias complicaciones para la atención de mi paciente. Y eso podría significar la vida o la muerte de mi paciente por falta de preparación, ¿ok? Luego hay que determinar si hay hipotensión ortostática. ¿Qué es la hipotensión ortostática? ¿Se acuerdan que yo les había hablado en el módulo 4 de la lipotimia, ¿ok? Y el síncope? Bueno, en sentido inverso, la hipotensión ortostática va a ser por una, digamos que estás recostado sobre el suelo y de pronto te levantas de manera brusca. Entonces hay una descompensación del flujo sanguíneo, ¿ok? Que se recupera rápidamente, pero a eso se le llama la hipotensión ortostática, ¿ok? Después de esto, hay que hacer una evaluación a ver si existe compromiso hemodinámico. El compromiso hemodinámico tiene que ver con el funcionamiento del corazón y el bombeo sanguíneo y la irrigación sanguínea, ya sea al cerebro, al corazón, a los pulmones. ¿Okay? Hay que tener una evaluación. ¿Y cómo evalúo esto? A través de las constantes vitales, respiración, pulsación, etcétera. ¿Okay? En lo posible hay que controlar los signos vitales con monitoreo de transporte a cada paciente si tuvieras mucho. De preferencia, cada cierto tiempo hay que ir constatando o verificando y contraponiendo las mediciones de los signos vitales o las constantes vitales para saber si hay una disminución de la pulsación, una disminución de la respiración, y esto puede ser porque hay una hemorragia que no estamos controlando o porque no estamos aplicando bien el método inicial del tratamiento de primeros auxilios para la hematemesis. ¿Ok? Entonces tenemos que tener muy clara la valoración de los signos vitales. Trasladar lo más pronto posible al hospital teniendo comunicación continua sobre la evolución hemodinámica. ¿Ok? Tengo que ir avisando a mi par, a mi compañero, cómo va evolucionando. Bajó la presión, subió la presión, bajó la respiración, subió la presión, no hay buena saturación de oxígeno, estaba en 98, ahora está en 96 y ahora está bajando a 94, entonces hay que ir comunicando, informando, reportando estos datos. ¿Ok? Tomar signos vitales cada 15 minutos durante el traslado si el paciente está estable. ¿Ok? Si está estable, cada 15 minutos yo voy tomando y voy comparando esos datos. Pero si yo encuentro a un paciente hipotenso o el paciente está en estado de hipotensión, tengo que reducir el tiempo y tomar las constantes vitales cada 5 minutos. ¿Ok? ¿Por qué razón? Porque esto podría empeorar la condición vital del paciente. ¿Ok? Vamos a retroceder porque me pasé una. Bien. La hemoptosis, a la par que la hemorragia que proviene del estómago, ¿ok? Vamos a hablar ahora de la hemoptosis, que también viene por el conducto bucal,
pero radica de las vías respiratorias, ¿ok? Es la expectoración de sangre o esputo sanguíneo procedente de las vías respiratorias. No la vamos a confundir con las que vienen del duodeno, del estómago o el esófago, ¿ok? En este caso, la hemorragia pulmonar es un sangrado masivo de las vías respiratorias. En general, mayor a 150 mililitros, por hora o 600 mililitros en 24 o 48 horas. Esto es el volumen de sangre que pierde para poder ser llamado hemoptosis. Esto puede llevar a una insuficiencia respiratoria e implica un riesgo vital inminente de la persona, ¿no? ¿Por qué se produce? Por infecciones respiratorias, puede ser neoplasia de pulmón. ¿Qué es la neoplasia? La neoplasia es cáncer pulmonar. Y las bronquiectasis, por ejemplo, presentan la etiología más habitual. ¿Qué es la etiología más habitual? Es la causa más habitual. ¿Ok? La tuberculosis también es una causa del sangrado de las vías respiratorias, pero es importante decir que podría ser mucho más grave dependiendo de la variación según el área geográfica donde se encuentre. No es lo mismo un sangrado de la vía respiratoria de una persona que tiene TBC, que es de la costa o es de la sierra o es de la selva. ¿Ok? Hay que tener en cuenta ese aspecto. ¿Qué es lo que tengo que hacer inicialmente como manejo inicial? Bueno, hay que colocar en la posición de reposo, la posición lateral de seguridad, del lado bueno, en este caso hay que colocarlo de lateralizado con la intención de proteger la vía aérea. ¿Ok? Si yo lo coloco boca arriba simplemente, podría aspirarse con su propio sangrado y esa no es la idea. ¿Ok? Evitar la aspiración de la sangre al pulmón. El control sanguíneo o de las constantes vitales es importante, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la respiración, la saturación de oxígeno. El aporte de oxígeno suplementario, si fuera preciso o se tuviera a la mano también, es importante aplicar procedimiento de oxigenoterapia. Control de la tos mediante la administración de antitusígenos, ¿no? ¿Qué son los antitusígenos? Son unos medicamentos que me permiten tener control sobre la tos, ¿ok? Estos fármacos son empleados para la tos seca o irritadas y son compuestos que actúan sobre el sistema nervioso central y periférico para suprimir el reflejo de la tos, ¿no? Lo siguiente es evitar dar de comer al paciente o dar de beber para evitar una broncoaspiración que se pueda atragantar con su propia comida o bebida. En este caso, a veces la familia suele hacer, cuando están sangrando por la boca, por la tos, que tome un sorbito de agua. No es recomendable, ¿no? O como ya paró en ese momento, seguir dándole de comer. Esta situación de la hemoptosis podría empeorar. Y si nosotros aplicamos los primeros auxilios, pues una de las cosas que tenemos que evitar es que la familia le siga dando de beber o de comer para evitar la broncoaspiración, ¿no? Hay que, bueno, no lo vamos a practicar, no lo vamos a hacer en este entrenamiento porque compete obviamente a un nivel más alto en el entrenamiento, pero es preciso que sepan que cuando se trata de un paciente que tiene hemoptosis, hay que establecer vía periférica en el conducto venoso de un alto calibre para poder suministrar eh, los fluidos perdidos, ¿no? La sangre perdida. Y esto puede ser para que se coloque hidratación venosa o una transfusión probablemente cuando llegue al hospital, ¿no? Eso lo vamos a ver obviamente en otro entrenamiento, ¿no? Luego viene la hematuria. ¿Qué es la hematuria? Es el sangrado, ¿ok?
que pueden distinguirlo, se puede ver en la orina, al momento de orinar. Esto en los hombres, ¿eh? Ojo, esto en los hombres. Ahora, la hematuria se puede identificar a nivel macroscópico o a nivel microscópico. ¿Qué quiere decir macroscópico? Cuando yo voy al baño y orino, resulta que lo que boto como orina es rojo, ¿ok? Se nota sangre. Puede ser rojo intenso, puede ser un rojo medio oscuro, puede ser a veces rosado, o se puede ver rosado, ¿ok? Pero yo lo puedo ver a simple vista. Esa es la hematuria que se puede distinguir de manera macroscópica. Y la hematuria microscópica es la que se puede identificar a través de laboratorio, ¿no? De instrumentos como el microscopio. ¿Por qué se produce? ¿Cuáles son las causas? Las causas pueden ser un trastorno del sangrado o por ciertos medicamentos, algún tratamiento médico que haya recibido que haya provocado el sangrado, ¿no? Puede ser por piedra o cálculos, infecciones o tumores. Se puede deber a una lesión en los riñones también, en el tracto urinario, en la próstata o en los genitales. La presencia de sangre en la orina no siempre significa que el paciente esté en un problema grave o que tenga que recurrir inmediatamente como emergencia al médico. ¿Okay? Esto más bien podría ser tratado como una urgencia, o sea que puede ser atendido por tópico tranquilamente. ¿Okay? ¿Cuál es el manejo inicial? Reposo en posición de Fowler. Ya saben cuál es la posición de Fowler. Espalda recostada en 45 grados, piernas recogidas, una almohadilla por debajo de las piernas, esa es la posición de Fowler. Controlar constantes vitales, presión arterial, respiración, frecuencia cardíaca y no dar de comer ni beber para evitar un diagnóstico de imagen incorrecta si es que en ese momento va a ser evacuado al hospital para un tratamiento médico. ¿Ok? Ahora, según la afección que provoca la hematuria, el tratamiento podría consistir en tomar antibióticos para eliminar una infección de las vías urinarias, probar un medicamento recetado para reducir una próstata agrandada o aplicar una terapia de onda de choque para disolver coágulos en la vejiga o cálculos renales. ¿Ok? Pero esto se los comento para conocimiento, no necesariamente es la parte de la atención de primeros auxilios, pero como conocimiento está bueno. Ahora, en los hombres funciona así, pero en las mujeres se llama metrorragia. Y ahora, ¿qué es la metrorragia? Es la hemorragia uterina fuera del periodo menstrual, que suele pasar. Se puede confundir muchas veces con una menstruación irregular o dos menstruaciones en un mismo mes. ¿Ok? Que una menstruación ya de por sí sea regular no es bueno, ¿no? Pero puede ser que una sea la menstruación y a la otra se trate de una metrorragia. Ahora, ¿por qué se produce? Cuando el endometrio, que es la capa de mucosa que cubre el útero, aumenta excesivamente de tamaño, puede ser causado también por un sangrado. La causa más común de la hiperplasia endometrial es la existencia de altos niveles de estrógeno y disminución de los niveles de progesterona. ¿Ok? Entonces tiene que ver con ya una cuestión hormonal. Ahora, esto tampoco requiere un tratamiento como emergencia. ¿Ok? Esto más bien es un tratamiento como urgencia, que tranquilamente podría ser atendido a través de tratamiento tópico, ¿ok? O por consultorio. ¿Cuál es el manejo inicial? El traslado inmediato, si es que el sangrado es abundante, en la posición de Fowler. Evitar el consumo de alimentos picantes, agrios, té, café, helado, si es que el tratamiento es en casa. Obviamente hay que evitar estrés físico y estrés mental. Esto aumenta el sangrado, ¿ok? La presión. Controlar las constantes vitales, no dar de comer ni beber como lo mencioné hace un momento. Ahora, la rectorragia, cuando el sangrado ya es a través del conducto anal, ¿no? Es un tipo de hemorragia que consiste en la pérdida de sangre roja o fresca a través del ano.
bien puede ser asociada con las heces o no necesariamente, ¿ok? Hay que tener cuidado con esto, no confundirlo. En este caso, la tonalidad, si es que la sangre viene asociada con las heces, hay que ver muy bien la tonalidad, ¿ok? Rojiza y fresca. Si es que no está asociada con las heces, va a ser simplemente rojiza. El origen de este sangrado suele localizarse en el colon descendente y en el recto, ¿ok? Está próximo al recto, ¿ok? ¿Por qué se produce? ¿Cuáles son las causas más frecuentes? Pues las hemorroides son las más frecuentes. La fisura anal por una lesión. Y, y la inexistencia de causa aparente y con menor frecuencia, pues es la diverticulosis, ¿no? Los pólipos, el cáncer colorectal, ¿ok? Eh, la distribución de las causas de la rectorragia puede ser también reconocida por la edad, ¿no? O sea, no siempre todos tienen la misma, los mismos síntomas, ¿ok? ¿Cuál es el manejo inicial? Traslado inmediato en la posición lateral de seguridad, evitar el consumo de alimentos picantes, evitar el estrés físico-mental y controlar las constantes vitales. ¿Esto es emergencia? Tampoco. Puede ser tratado como urgencia. ¿Ok? Pero si requiere traslado, ya sabemos de qué manera vamos a trasladarlo. ¿Ok? Lo otro es la melena, que también es parte del sangrado rectal a través del ano. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Ok? La diferencia es que las heces son de color negro, color carbón o de color alquitrán oscuro, tienen relación con un sangrado que tiene origen en la vía digestiva alta, como el estómago o el esófago, ya que el color negro se produce por la digestión de los componentes de la sangre. Estas heces negras o oscuras se llaman melenas. ¿Por qué se producen? Suele ser una úlcera duodenal o gástrica, así como varices en el esófago, varices esofágicas se llaman. Puede ser un tumor gástrico o duodenal. Si esto avanza, puede ir consumiendo las paredes del estómago y puede producir la rotura de los vasos sanguíneos estomacales. Y esto va a generar, obviamente, el sangrado. ¿Esto también puede generar vómitos de sangre? Sí, pero también lo va a representar en el sangrado rectal a través de las heces. ¿Ok? ¿Cuál es el manejo inicial? Dependiendo del grado de compromiso, hay que verificar las condiciones de la vía aérea, suministrar oxígeno con mascarilla, también con reservorio, hay que colocar 12 litros de oxígeno por minuto. Si la situación del paciente llega al punto de presentar compromiso respiratorio, hay que colocar ventilación por presión positiva, ¿no? Determinar si hay hipotensión ortostática, evaluar si existe compromiso hemodinámico, verificar las constantes vitales y iniciar tratamiento con líquidos cristaloides, ¿no? Hay que colocar suero para la rehidratación del paciente. Bien, estas serían todas los tipos de hemorragia que puede presentar una persona y habría que iniciar en todo caso con la rueda de preguntas. Vamos a empezar leyendo todas las participaciones. Ernesto nos dice buenas noches. Javier, buenas noches, ¿cómo están muchachos? Susan también nos saluda. Noemí, buenas noches. Mayra Isabel, buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, hay varios que han compartido el video. Vamos a revisar las preguntas. Está también Cecilia Arroyo, está Luis Pesia, Julio Pesia, que son los hermanos, creo que me ayudaron en el incendio y al día siguiente en la reconstrucción. Corríjame si me equivoco.
Lalita también está presente. Catherine Quiroz, buenas noches, nos dice. Buenas noches, Catherine, ¿cómo estás? Está Willy Díaz, Iván Andrade, Giovanni Medina, Julio Villegas. Julio Villegas también es bombero de la Italia 5 del Callao. Qué bien, Julio, que estés en la capacitación también. José Ríos nos dice, capitán, supongamos que el hueso está expuesto, ¿es igual la maniobra o cómo deberíamos actuar? No, la maniobra no es igual. Para el control de hemorragia, cuando hay una fractura expuesta o con exposición del músculo óseo, pues decía yo que en principio habría que nivelar a través de un elemento que se llama la venda donut, puede ser una venda triangular que la voy enroscando y termino colocándola como una argolla alrededor de la fractura, dejando el hueso expuesto en medio del donut o de la dona. ¿Ok? Sobre esto, una vez que esté nivelado y ya el hueso expuesto no esté o esté por debajo del nivel de la dona, recién colocaré las gasas para posteriormente colocar una venda y permitir que el sangrado se acumule y genere un efecto de coagulación. Pero es importante también que la extremidad del hueso afectado, fracturado, expuesto, esté totalmente inmovilizado. ¿Ok? Carlos Alfredo también está presente. Luis Libardo. José Río nos dice, capitán, en circunstancias de sangrado en las fosas nasales, al presionar ambas fosas nasales no hay posibilidad de que uno se ahogue también porque no deja salir la sangre. Por eso mismo es necesario que la presión no sea con la intención de tapar la respiración de manera constante, sino que se traslada al proceso respiratorio ya por el conducto bucal. Y la nariz o las fosas nasales o los conductos nasales se presionan ligeramente para lograr con eso, en un momento rápido, controlar el sangrado. No se va a ahogar porque la sangre se va a mantener en esa posición y la sangre que retorne por los conductos nasales hacia atrás van a salir por la boca y la va a poder escupir sin problema. Pero si yo estoy recostado hacia atrás con la cabeza levantada, esa sangre ya no va a ir a la boca de las fosas nasales hacia el conducto bucal, sino es que va a regresar a las vías respiratorias. Entonces ahí se produce el ahogamiento. En el caso de hemorragia por mordedura de perro, ¿cuál sería el proceder? Lalita, voy a imaginar que el perro ha mordido una parte del cuerpo en la que haya afectado una arteria. Porque por lo general, si el perro solamente muerde el músculo, introduce sus colmillos y luego salen, ¿ok? Va a haber dos perforaciones que probablemente genere una hemorragia superficial, no tan profunda. Y para eso basta con un apósito compresivo, ¿ok? Para que pueda absorber la sangre, un vendaje y no más, ¿no? Y trasladarlo porque es importante también identificar si es que este animal tiene rabia o no para que en el hospital puedan colocar la vacuna antirrábica. Pero si es que el animal ha generado un desgarro del músculo y ha afectado conductos venosos y arteriales, es importante tomar en consideración que se tiene que hacer la presión directa con apósito compresivo, no en el tejido levantado, sino más bien el tejido tiene que retornar a su lugar, si es que se ha levantado el tejido, retornar a su lugar y sobre ese tejido colocar el apósito compresivo para detener el sangrado y cuando se genere la hemorragia, el músculo que ha sido afectado pegue inmediatamente con la parte restante de ese tejido, ¿ok? Y luego ser trasladado al hospital. Ahora, si esta mordida ha afectado un conducto venoso o arterial, en este caso hay que hacer la presión arterial, ¿ok? Buscando la arteria proximal al corazón y más distante de la herida para poder detener el sangrado. ¿Ok? Acuérdense que en este procedimiento se va a generar dolor y hay que avisar a la víctima. Obviamente si es una mordedura de perro creo que va a estar más atenta o adolorida
por la mordida. Pero ese sería el tratamiento. Bien, yo espero que les haya sido de mucha utilidad el módulo 5. Hemos tenido 8 participantes que han estado de manera permanente en la capacitación. Julio Villegas, ¿no te animas? Se anima a hacer una pregunta, creo que quiere hacer una pregunta, está a punto de escribir. Catherine Quiroz también quiere preguntar, no se anima. Susan también. A ver, Lalita, si bien es cierto, se puede suministrar medicamento para el dolor, pero es importante recalcar que la preparación que estamos teniendo ahora consiste en un tratamiento inicial, ¿no? O sea, no podemos administrar algo para el dolor nosotros en la condición de brigadistas vecinales. Que se puede administrar algo para el dolor, se puede hacer eh, siempre y cuando tengamos a un médico en la ambulancia para que pueda recetar el medicamento. ¿Ok? Entonces, en este momento, si tuviéramos un médico, el médico diría sí, ¿no? Apliquemos vía oral, vía endovenosa o vía intramuscular cierto medicamento para generar un anticoagulante, por ejemplo, ¿no? Vía intravenosa o endovenoso, o de repente simplemente un medicamento intramuscular para aliviar el dolor, o si es que ya terminamos los primeros auxilios y no es tan grave que requiere una evacuación médica, el médico podría recetar de repente medicamento para ingesta vía oral, ¿no? Es muy posible. Doris nos dice gracias por toda la información compartida. No, gracias a ustedes, Doris. Catherine dice muchas gracias, le quedó claro. Y José Río, capitán, yo tuve un corte en el empeine del pie por un corte de una caída de mayólica y quedó sensible. Bueno, a ver, la anatomía del pie contempla muchos músculos, ¿ok? Entonces, esos músculos que están en la anatomía del pie son súper importantes. Si el corte ha afectado ese cuerpo muscular de la palma del pie, obviamente va a quedar sensible porque vas a generar presión en la pisada. ¿Ok? Para esto, necesariamente tendrías que acudir a tu médico para que tu médico te pueda dar un tratamiento, pueda ser con... Bueno, el médico te dirá qué tipo de medicamento te puede recomendar, o probablemente también en terapia física, y al mismo tiempo te pueden dar algunas plantas especiales para que al momento de pisar la planta del pie no absorba todo el peso o el impacto de la pisada, o cuando corres o cuando saltas, ¿ok? Si no lo absorba la planta que en este caso son especiales, que te van a dar como plantilla, que son de gel. Entonces estas plantas de gel van a absorber el impacto y no te va a generar tanto dolor, ¿no? Pero definitivamente una vez que has tenido una lesión profunda y ha afectado los músculos de la anatomía de la planta del pie, siempre vas a tener esa secuela. ¿Ok? Bien. Bueno, entonces quiero que tomen en cuenta que en este módulo hemos recapitulado temas del módulo 1 al 4, ¿ok? Y cada módulo siempre vamos a ir arrastrando los conocimientos adquiridos en los módulos anteriores. Eso nos va a permitir no avanzar y olvidarnos de lo que ya hemos aprendido en los módulos anteriores, sino vamos a ir utilizando esos mismos conocimientos para seguir avanzando con los módulos que siguen. ¿Ok? Es importante que todos los que ya están de manera permanente en este entrenamiento teórico de atención médica prehospitalaria o primeros auxilios
sigan siendo constantes en su entrenamiento. Ya estamos en el módulo 5, solo nos faltan 4 módulos, ¿ok? 4 módulos teóricos y definitivamente creo que vamos a estar libres para cuando acabe la cuarentena para poder ir preparando los módulos presenciales, prácticos, ¿no? Bien, entonces les agradezco mucho a todos por su participación, por las preguntas también que han generado. Espero les haya quedado bastante claro. Si no, igual queda la presentación grabada tanto en el Facebook, luego las voy a pasar al YouTube para que puedan revisarla también. Y tienen la presentación en formato PDF que les estoy pasando a todos en el grupo del WhatsApp. ¿Ok? Entonces, solo está en manos de ustedes revisarlo, volver a repasar las veces que sea necesario. Pueden utilizar material bibliográfico también del Internet, pueden sacar más información para asentar de manera más clara los conocimientos de algunos temas específicos. ¿Ok? Esto no los limita, tampoco esto es toda la información, hay mucha más información. La información que se coloca en cada módulo de primeros auxilios es básicamente para que tengan una buena base de formación del qué hacer de manera inicial cuando ocurre una emergencia médica. ¿Ok? Entonces, muchachos, les agradezco a todos por su participación. Ya nos estamos viendo pasado mañana con el módulo 6. Que tengan muy buenas noches. Gracias a todos.